compartir pantalla. Y en esta segunda sesión voy a tomar nuestra discusión desde este punto del cual comenzábamos a platicar la sesión pasada, ¿verdad? Vamos a asumir los siguientes resultados en la lógica de primer orden. Y estos resultados, que por cierto, pueden ser revisados a comodidad en Enderton. En Enderton aparecen algunas pruebas de estos resultados que nosotros asumimos como base de nuestro estudio. La primera es que si tenemos un lenguaje L de primer orden con igualdad, cuyo único parámetro, además del cuantificador universal, es el símbolo de predicado P de dos argumentos, entonces vamos a considerar que L es un lenguaje de primer orden. Entonces, si la estructura mu es finita y además mu es elementalmente equivalente a beta, pues entonces ocurre que mu es isomorfa a beta. Además, si el universo de mu es de tamaño n, se puede construir un enunciado sigma de la manera en la que nosotros podemos decir, mira, existe B1, existe B2, existe Bn teta, que describe a mu completamente. Otra manera de decir esto es decir que sigma deberá de ser verdadero en mu y cualquier modelo de sigma deberá de ser exactamente como mu. Esta es la primera afirmación. La segunda es que tomamos que que gamma es un conjunto decidible de fórmulas en un lenguaje razonable. ¿Sí? A ver, perdón. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Alguien había levantado la mano tal vez? ¿No? Ok. Perdón. Dejé de Sí, compartir comentó porque... Eduardo. Sí, Eduardo. Hizo un Escribió en el comentario. chat. Perdón. Sí, no logra ver la presentación. Ok, no se miraba la presentación, maestro Carlos. ¿Usted sí lograba mirarla, perdón? Sí, yo sí la podía ver. Usted sí la podría ver. Entonces, posiblemente, maestro Eduardo, sea la conectividad. A ver, voy a volver a compartir. A ver si ahí se puede ver. Maestro Carlos, maestro Eduardo, ¿sí lo pueden ver? Yo sí lo puedo ver. Sí, ok. Maestro Eduardo. No logro verla, creo que es mi conexión. Voy a intentar solucionarla. Ya logro verla. Posiblemente. Excelente, excelente. Qué buena noticia. Muy bien, excelente. Perfecto. Entonces ya se logra ver. Muy bien. Entonces estábamos en este primer punto donde decíamos que si tenemos un lenguaje L de primer orden con igualdad, cuyo único parámetro, además del cuantificador universal, es el símbolo de predicado P de dos argumentos, pues si una estructura mu es finita y además es elementalmente equivalente a esta estructura beta, pues entonces finalmente mu es isomorfa a beta. Además, si el universo de mu es de tamaño n, se puede construir un enunciado sigma utilizando el cuantificador existencial, ¿sí? Para V2, Vn, existe B1, existe B2, existe Bn teta, que describe a mu completamente. En este caso decimos que sigma
deberá de ser verdadera en mu, y cualquier modelo de mu, ¿sí?, también deberá de ser exactamente común. Ahora, la segunda afirmación que tomamos de este trabajo de Enderton es que si gamma es un conjunto decidible de fórmulas en un lenguaje razonable, donde para cualquier enunciado sigma, o bien se cumple que gamma es, como ustedes pueden ver, consecuencia perdón, sigma es consecuencia de gamma, o bien se cumple que sigma no es consecuencia de gamma. En este caso, el conjunto de enunciados implica que gamma es decidible, ¿sí? De hecho, esta definición la vimos la sesión pasada, donde hablábamos de la decibilidad. Lo tercero que tomamos es que todo axioma lógico es válido. Y lo cuarto es el teorema de numerabilidad. Es decir, que en un lenguaje razonable, el conjunto de fórmulas válidas es efectivamente numerable, ¿sí? Que en un lenguaje razonable, el conjunto de fórmulas válidas es efectivamente numerable. El quinto punto es que si tomamos que gamma es un conjunto decidible de fórmulas en un lenguaje razonable, pues entonces se cumplen dos condiciones. La primera es que el conjunto de teoremas de gamma es efectivamente numerable, que phi es consecuencia de gamma, es decir, el conjunto de fórmulas implicadas lógicamente por gamma es efectivamente numerable. Bueno, a estos resultados hay que agregar otros tres resultados que tienen mucha importancia en el campo de la lógica y que de hecho podríamos prácticamente dedicar gran parte de nuestra vida a profundizarlos. Uno de ellos es el teorema de compacidad, que nos dice básicamente que si phi se sigue como consecuencia de gamma, entonces existe un subconjunto finito, gamma cero en gamma, tal que phi también es consecuencia en gamma cero. Además, si cada subconjunto finito gamma cero de gamma es satisfacible, entonces gamma es satisfacible. Este es el teorema de compacidad. Teorema muy importante, muy fuerte en el campo de la lógica de primer orden. De hecho, podríamos decir que un conjunto sigma de enunciados tiene modelo sí, solo sí, para cada subconjunto finito tiene modelo. El otro teorema que requerimos es el teorema de correctud, que nos dice básicamente que si gamma es satisfacible, entonces gamma es consistente. También podemos escribir que si phi es consecuencia sintáctica de gamma, entonces phi es consecuencia semántica de gamma. Observemos el teorema de completud, también debido a Gödel, que nos dice que cualquier conjunto de fórmulas consistente es satisfacible. Veamos esta conexión natural que se da entre el teorema de correctud y el teorema de completud, por favor. Es decir, este teorema de completud lo que nos dice es que si phi es una consecuencia semántica de gamma, entonces phi es una consecuencia sintáctica de gamma. Entonces hay una conexión natural entre este teorema de
completud y de correctud. Bueno, entonces, la intención de revisar estos resultados, el fin que de ello deviene es el poder profundizar ahora sobre los modelos, sobre la teoría de modelos, y utilizar justamente esa herramienta para hablar del teorema de Lowen-Heinz-Kohl. Y entonces, inmediatamente, escribimos este primer teorema. Si un conjunto sigma arbitrariamente grande es, entonces tiene un modelo infinito. Repito, si un conjunto sigma tiene modelos finitos arbitrariamente grandes, entonces tiene un modelo finito. Vamos a ver cómo podemos escribir el esbozo de esta prueba. ¿Sí? Podemos tomar un número entero positivo, k mayor o igual que 2, y vamos a encontrar un enunciado lambda k para tratar de escribir que al menos hay k objetos. Entonces, por ejemplo, lambda 2, existe V1, existe V2, tal que V1 es distinto de V2. O lambda 3, existe V1, existe V2, existe V3, tal que V1 es distinto de V2 y tal vez, y V1 es distinto de V3 y V2 es distinto de V3. Entonces podemos tomar ese conjunto sigma y unir a este lambda 1, a este lambda 2, a este lambda 3, a lambda 4, a lambda 5, a un lambda k. Ahora, por hipótesis, cualquier subconjunto finito tiene un modelo. Entonces, como consecuencia del teorema de compacidad, todo el conjunto tiene un modelo que tiene que ser finito. Bueno, este teorema 1 es un teorema muy bonito que nos va a ayudar a explorar otros resultados lógicos interesantes. Pero para ello necesitamos también hablar de, sabemos que mu es una mu estructura, entonces definimos la teoría de mu, denotada por TH mu, como el conjunto de enunciados verdaderos en mu. Entonces, dada una estructura finita mu, tiene sentido preguntarnos si el conjunto TH mu es decidible. Es decir, el conjunto de enunciados verdaderos en mu es decidible, ¿sí? Y también podemos preguntarnos si este conjunto de enunciados tiene modelos finitos. Bueno, entonces, de esto se sigue, estos dos cuestionamientos se siguen las siguientes observaciones. La primera es que toda estructura finita mu es isomorfa a una estructura con universo, los números naturales, 1, 2, 3, hasta n, donde n es el tamaño de mu. ¿Sí? Y esto lo podemos ver con cierta facilidad a través de un isomorfismo entre los elementos de la estructura. Recordemos que es una estructura finita de tamaño n. Podemos pensar que cada elemento ahí lo podemos asociar con un número de 1, 2 hasta n, ¿sí? De tal manera que podemos construir una función biyectiva, pi, que va de los elementos del conjunto de la estructura mu, es decir, desde A1, A2 hasta AN, hasta el conjunto 1, 2, 3, hasta n. Básicamente lo que estamos construyendo es una función que va de un conjunto al conjunto de los números naturales, de tal manera que asociar con i, ¿sí? I es un número natural. Esta función es una función biyectiva, es decir, es una función
que matemáticamente podríamos demostrar que es inyectiva, es decir, que dos elementos distintos van, dos elementos distintos en el conjunto van a dos elementos distintos cuando la función se aplica en el conjunto. Y además, la función también es suprayectiva, es decir, que para todo número natural n existe una i, una p, una pi de ahí, de donde ese número natural proviene. Entonces, podemos demostrar que esta función pi es justamente un isomorfismo. Y segundo, dada una estructura finita para un lenguaje mu, para un lenguaje finito, justamente con un universo como el que ya hemos descrito, como el de los números naturales, que va del 1, 2 hasta n, una fórmula phi y una asignación S de phi de números de este universo a las variables libres de phi, sabemos que es una cantidad finita, podemos entonces nosotros determinar si efectivamente phi de S de phi es una consecuencia en mu, o en su caso no lo es. Recordemos que esta manera de escribir phi con el signo de la secuencia semántica en mu es la manera en la que decimos que la fórmula phi es derivada semánticamente en la estructura mu. Entonces, vamos a considerar estas dos propiedades y estas dos afirmaciones que hemos tratado de describir nos van a ser de mucha utilidad para hablar del teorema 2. ¿Qué nos dice el teorema 2? Que si mu es una estructura finita en un lenguaje finito, entonces TH mu es decidible. Ahí ya aparece la idea completa. Si mu es una estructura finita en un lenguaje finito, entonces TH mu es decidible. Y vamos a utilizar nuestras dos observaciones para hacer la prueba. Es decir, por la observación 1, sabemos que podemos reemplazar a mu por una estructura isomorfa del universo, ¿sí? Que va de 1, 2 hasta n, sin que cambien los enunciados que son verdaderos. Esto es muy importante. Y después vamos a aplicar la observación 2. Ahora, esta es una manera de hacer la prueba considerando la primera observación, una disculpa, esta sería la segunda observación. Pero Engerton escribió una mejor demostración. Una demostración que aparece en su texto y nos dice, sea S de mu el enunciado que caracteriza a mu, salvo isomorfismo. Entonces podemos definir el conjunto TH mu, que es el conjunto de todas las sigmas tales que sigma es consecuencia semántica de ese mu. Recordemos que ese mu es el resultado que caracteriza a mu. Entonces vamos a demostrar la contención, ¿sí? Es decir, que si sigma es verdadero en mu, entonces es verdadero en todas las copias isomorfas de mu. Y por tanto, en todos los modelos S de mu. De tal manera que entonces sigma es consecuencia semántica de S de mu. Por otro lado, si sigma es consecuencia semántica de S de mu, entonces sigma es verdadero en todos los modelos de S de mu. Uno de los cuales es justamente mu. Ahora,
del segundo resultado de esta sección, de esta primera sección. A ver, voy a irme hasta acá, porque queremos que esto vaya siempre claro. ¿Cuál es el segundo resultado? Es este. Si gamma es un conjunto decidible de fórmulas en un lenguaje razonable, donde para cualquier enunciado sigma se cumple que sigma se sigue de gamma o sigma o no sigma, pero la negación de sigma se sigue de gamma, entonces el conjunto de enunciados de gamma es decidible. O sea, si se da que sigma se sigue de gamma o si la negación de sigma se sigue de gamma. Y eso es justamente lo que aplicamos acá. Porque entonces, de este resultado, tenemos entonces que para todo sigma, o bien sigma se sigue de ese mu, o bien la negación de sigma se sigue de ese mu. Con eso concluimos la demostración. Bien, pero hay otros resultados interesantes de la lógica de primer orden que están conectados con esto. El primero de ellos nos dice que dado un enunciado sigma y un entero positivo n, podemos decidir efectivamente si sigma tiene o no un modelo con n elementos. Repito, dado un enunciado sigma y un entero positivo n, podemos decidir efectivamente si sigma tiene o no un modelo con n elementos. ¿Sí? Es decir, que la relación de sigma con n para decir sigma tiene un modelo de tamaño n es decidible. Ahora podemos ver, justo por la primera observación, que el enunciado sigma tiene un modelo de tamaño n si solamente si tiene un modelo con universo 1, 2, 3 hasta n. Pero además no solo eso. Si restringimos el lenguaje a los parámetros de los que ocurren en sigma, solamente hay una cantidad finita de estas estructuras y todas se pueden generar sistemáticamente. De la observación 2, podemos entonces afirmar que alguna de estas será un modelo de sigma. Por otro lado, otro resultado muy interesante es que el espectro de un enunciado sigma se define como el conjunto de las n's tales que sigma tiene un modelo de tamaño n. El espectro de un enunciado sigma es el conjunto dado por las n's tales que sigma tiene un modelo de tamaño n. Y además el espectro de cualquier enunciado es siempre un conjunto decidible de enteros positivos. El espectro de cualquier enunciado es siempre un conjunto decidible de enteros positivos. Entonces, más aún, para un lenguaje finito, este conjunto de los n, tales que sigma tiene un tamaño n, es efectivamente numerable. Ese es el teorema 3. ¿Sí? Para un lenguaje finito, pensamos en este conjunto de los n, tales que sigma tiene un modelo de tamaño n, pues ese conjunto es efectivamente numerable. Y de hecho, de ahí tenemos un corolario muy interesante
que nos dice que si nosotros tomamos un lenguaje finito y pensamos en el conjunto de enunciados verdaderos de toda la estructura finita, entonces su complemento phi barrita, vamos a llamarle, es efectivamente numerable. ¿Sí? Y bueno, esto lo podemos probar. Nos tomar un enunciado sigma, de manera que sigma pertenece a phi barrita, ¿sí? Si solamente si la negación de sigma tiene un modelo finito. Entonces, del teorema anterior y del resultado 3 de la sesión 1, es decir, de que todo axioma lógico es válido, utilizamos estos dos. El teorema 3 que nos dice que en un lenguaje finito el conjunto de las n tales que sigma tiene un modelo de tamaño n es efectivamente numerable, y además utilizamos la idea del resultado 3 de esta primera sección. Entonces de ahí se sigue que phi es decidible si solamente si es efectivamente numerable. ¿Sí? Si solamente si es efectivamente numerable. Ahora, el teorema de Tante-Brock en 1950 nos habla de este conjunto phi que vamos a definirlo como el conjunto de todas las sigmas tales que sigma es verdadero en toda estructura finita. El conjunto de las phis, el conjunto phi, que es el conjunto de todas las sigmas tales que sigma es verdadero en toda estructura finita, no es decidible ni efectivamente numerable. Entonces, esto nos ayuda a comprender que el teorema de numerabilidad restringido a estructuras finitas, en lo general, es falso. ¿Sí? Recordemos el teorema de numerabilidad. Este teorema que nos dice que en un lenguaje razonable, el conjunto de fórmulas válidas es efectivamente numerable, ¿sí? No se cumple en el caso finito, es lo que nos está diciendo el teorema de Teutoburg. Bueno, entonces, vamos a irnos acercando a nuestro teorema principal, a una primera versión del teorema principal. Pero para esto es necesario hacer algunos comentarios que justamente están ligados a la prueba que presenta Enderton en el 2004 sobre el teorema de completud de Gödel. Enderton prueba el teorema de completud de Gödel y la prueba inicia considerando un conjunto consistente gamma en el que construye una estructura mu sobre E en la que se satisface el conjunto. Entonces, si nuestro lenguaje inicial es numerable, podríamos decir que mu sobre E es un conjunto numerable. De tal manera que un conjunto consistente de enunciados en un lenguaje numerable tiene un modelo numerable. A ver, esta es la parte tal vez que más interesa. Un conjunto consistente de enunciados en un lenguaje numerable tiene un modelo numerable.
Y de ahí, esta versión que nosotros presentamos, que va a ser la primera de ellos, de ahí deviene esta versión del teorema de Lowenheim-Skolem, escrita en 1915, y que nos dice que si gamma es un conjunto de fórmulas en un lenguaje numerable, hay una estructura numerable que satisface gamma. ¿Sí? Si gamma es un conjunto de fórmulas en un lenguaje numerable, entonces hay una estructura numerable que satisface gamma. Pero además, si tenemos a sigma como un conjunto de enunciados en un lenguaje numerable, pues si sigma tiene un modelo, entonces tiene un modelo numerable. Repito, si sigma tiene un modelo, entonces tiene un modelo numerable. Bien, este es el famoso enunciado escrito por Leopold Lowenheim, por Thorak Skolem, para hablar justamente sobre los modelos de un conjunto de enunciados, sobre el modelo de un conjunto de enunciados en un lenguaje numerable. Entonces, vamos a tratar de mostrar una prueba. Vamos a tratar de construir una prueba con lo que tenemos. Y esta es una prueba, perdón. Esto es una prueba muy bonita que espero que se pueda disfrutar. ¿Qué nos dice esta prueba? Nos dice, vamos a asumir que gamma es consistente por el teorema de completud. Entonces, por el teorema de completud, hay una estructura numerable que lo satisface. ¿Sí? Hay una estructura numerable que lo satisface. Vea qué interesante. Una prueba rapidísima. A ver. Acá tenemos el teorema de completud. Y prácticamente lo que estamos haciendo es ver que el teorema de Lowenheim-Skolem, ¿sí?, es una consecuencia del teorema de completud. Es decir, el teorema de completud de Gödel nos dice que cualquier conjunto de fórmulas consistente es satisfacible. Entonces, si phi es una consecuencia semántica de gamma, entonces phi es una consecuencia sintáctica de gamma. Bueno, esta prueba que aparece en Enderton nos dice, si asumimos que gamma es consistente por el teorema de completud, entonces por este mismo teorema de completud hay una estructura numerable que lo satisface. A ver, vamos a tratar de ver una segunda versión distinta. Vamos a considerar la teoría de Mu, denotada por TH Mu, como el conjunto de todos los enunciados verdaderos en Mu. Entonces, si hay en Skolem para un conjunto sigma, que lo podemos definir a ese sigma como TH de Mu, y podemos probar
que cualquier estructura de mu en un lenguaje numerable, existe una estructura numerable beta elementalmente equivalente a ella. Entonces, si beta es un modelo en T de mu, entonces mu es elementalmente equivalente a beta. Pues entonces, sigma es una consecuencia semántica en mu. ¿Pero esto qué implica? Esto implica entonces que sigma pertenece a TH mu. Pero esto implica a la vez que sigma es una consecuencia semántica en beta. Por otro lado, si sigma no es una consecuencia semántica en mu, pues entonces la negación de sigma es una consecuencia semántica en mu. Entonces, la negación de sigma pertenece a TH mu, lo que significa que entonces la negación de sigma es una consecuencia semántica en beta. Y entonces, finalmente, sigma no es consecuencia semántica en beta. Bien. Tenemos acá entonces, ahora, una segunda versión del teorema de Lowenheim-Skolem. Esta versión nos dice lo siguiente. Sea sigma un conjunto satisfacible de fórmulas en un lenguaje de cardinalidad lambda. Entonces, sigma es satisfacible en alguna estructura de tamaño menor o igual a lambda. Si tenemos que sigma es un conjunto de enunciados en un lenguaje de cardinalidad lambda, pues si sigma tiene modelo, entonces tiene un modelo de cardinalidad menor o igual a lambda. Me gustaría justamente ir cerrando la idea de hoy con esta última parte. Si sigma tiene un modelo, entonces tiene un modelo de cardinalidad menor o igual a lambda. Bien. Esta segunda versión del teorema de Lowenheim-Skolem es para un caso particular del teorema cuando lambda es numerable. Es decir, cuando lambda tiene como cardinalidad al epsilon, la misma cardinalidad del conjunto de los números naturales. Supongamos entonces que tenemos una estructura no numerable, ¿sí? Mu, para un lenguaje numerable. Repito, supongamos que tenemos una estructura no numerable, mu, para un lenguaje numerable. Lo que nos dice el teorema de Lowenheim-Skolem aplicado a TH mu es que hay una estructura numerable beta que es un modelo en TDH mu. Por lo que entonces mu debe de ser elementalmente equivalente a beta. Eso es lo que nos dice el teorema de Lowenheim-Skolem. Ok. Bueno, me gustaría cerrar con una tercera versión del teorema de Lowenheim-Skolem, pero ahora debida también
al trabajo de Alfred Tarski. Y a esto le llamamos el teorema de Lowenheim-Skolem-Tarski. De hecho, en la sesión del día de mañana vamos a dedicar a ver cuáles son las implicaciones en la lógica que tienen estos teoremas, pero además hay implicaciones en la filosofía, hay implicaciones en la epistemología, que son interesantes. Supongamos que tenemos, sea gamma, un conjunto de fórmulas, lambda, y supongamos que gamma es satisfacible en alguna estructura infinita. Infinita. Entonces, para todo cardinal K mayor o igual que lambda, hay una estructura de cardinalidad K en la que lambda es satisfacible. ¿Sí? Para todo cardinal K mayor o igual que lambda, hay una estructura de cardinalidad K en la que lambda es satisfacible. Bien, pues hemos visto tres versiones, todas semejantes, desde luego, del teorema de Lowenheim-Skolem-Tarski, del teorema de Lowenheim-Skolem y de la primera versión del teorema de Lowenheim-Skolem. Bueno, yo espero que hayan podido disfrutar de esta breve sesión. Y bueno, paro aquí de exponer un momento para poder atender alguna pregunta, alguna duda. Maestro Eduardo, maestro Carlos, pueden hacerla de manera directa o en su caso a través del chat, con mucho gusto. Adelante, por favor, maestro Eduardo. Muchas gracias por la sesión. Realmente cada una de las demostraciones me pareció muy agradable, muy interesante y satisfactoria. Me gustaría saber si hay versión del texto. Bueno, me imagino que es de su nuevo libro, estos tratamientos, quizá en el artículo que publicó hace muchos años en el contexto de el taller que dio para la AML, pero no sé si pudiera compartirnos la versión escrita porque realmente me gustaría seguirlo en la tarde-noche, ya con más calma. Pero, o sea, seguía todo el tratamiento, me pareció muy interesante, pero sí me gustaría volverlo a revisar ya por mi cuenta. Claro que sí. De hecho, en efecto, gran parte de lo que estamos platicando acá aparece en este libro, que es un cuadernillo, es un libro breve que quisimos dedicar al teorema de Lowenheim-Skolem-Tarski. Y sí, podemos con mucho gusto compartir. El libro está basado, podríamos decir que la primera versión del libro, tal vez la inspiración, podríamos decirlo, fue un curso que en efecto en el año 2014 impartimos allá en la Universidad Veracruzana. Fue un privilegio estar allá. Y hablábamos de este teorema, del teorema de Lowenheim-Skolem. Esa es como que la primera versión. En el libro hemos incorporado más pruebas y también hemos incorporado algunos ejercicios para reflexionar. Probablemente varios de ellos, vaya, es difícil decir si es complejo o no, pero representan un reto interesante. Maestro Eduardo, adelante, sí, por favor. El texto, claro que sí, será un placer compartirlo para que puedan revisarlo con mucho gusto. ¿Me escucha?
Sí, ya le escucho, maestro Eduardo. Sí. En 2014 yo fui organizador en el Comité General de la Veracruzana y como estaba en el comité de medios, lamentablemente no pude asistir al taller. Ya leí el texto y me pareció interesante, pero qué bueno que se pueda recopilar para volverlo a atender, ¿no? Afortunadamente después lo tuvimos como ponente magistral acá en la asociación en la que me encuentro hace unos años, 2017. Sí. Sí, fue un privilegio estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Nos da mucho gusto que nos acompañe en este curso taller, que es un curso taller de un tema muy interesante en el campo de la ciencia, pero en el que probablemente hace falta vincular más a los medios, a las personas. Necesitamos que más personas se acerquen a la lógica, que más personas se acerquen a las matemáticas, a la ciencia, en lo general a la filosofía, porque vemos como tristemente no siempre la difusión del conocimiento o la difusión de los saberes llega a las personas. Y bueno, yo agradezco muchísimo que ustedes nos acompañen. Como había comentado con el maestro Carlos en la primera sesión, le decía yo que tenemos un curso impopular, pero nos da muchísimo gusto que ustedes estén porque sabemos que representa un gran esfuerzo reunirse y además para atender con mayor profundidad estas temáticas. El día de mañana vamos a hablar sobre cómo este teorema genera una serie de implicaciones en teorías. Ese será el término que voy a utilizar, en teorías. Vamos a retocar la noción de teoría, a lo que me refiero con ello, de manera más formal, pero sí, este teorema va a tener algunas implicaciones de carácter sobre todo lógico y epistemológico para las teorías. Y bueno, creo que eso es algo por lo cual el teorema de Lowenheim-Skolem ha tenido y ha generado interés por los académicos en la lógica, en las matemáticas y en la filosofía. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo. Compartimos a través de WhatsApp la lectura con mucho gusto. Y si están ustedes de acuerdo, nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. No sé, maestro Carlos, si usted tenga algún comentario, alguna duda de la sesión de hoy. Por el momento todo bien, profesor. Yo estoy de acuerdo en que nos veamos mañana a las 5. Perfecto. Bueno, pues nos vemos entonces mañana a las 5, que creo que mañana es cuando vamos a hablar del potencial, de la importancia que tiene el teorema de Lowenheim-Skolem, fuera de hablar de los lenguajes, fuera de hablar únicamente, digamos, de la lógica de primer orden, ¿sí? Pues muchísimas gracias, que sigan disfrutando una bonita tarde y ha sido un gran placer saludarlos. Muchos saludos hasta Coahuila y hasta Veracruz, ¿verdad? ¿Es correcto? Muchas gracias. Sí, así es. Saludos, gracias. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Bonita tarde.